Gracias y paz, hermanos. Bienvenidos a Lectura de la Biblia en un año. Mi nombre es el hermano Sergio y juntos vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a colocar el micro. ¿Está el sonido correctamente? Sí. Mi nombre es el hermano Sergio. Vamos a leer la palabra del Señor. Le voy a pedir por favor que abra su Biblia en Esdras, capítulo 4. Oposición a la construcción del templo. Siempre en la construcción del templo vamos a hacer, aquí hay una simbología, el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios es Jesús, el cuerpo, Dios se encarna, pero siempre va a haber un enemigo, el enemigo, Satanás, y también nosotros tenemos nuestros enemigos internos, falsos dioses, la idolatría interna, el enemigo, el Satanás, etcétera, etcétera. Así es que vamos a hacer una oración antes de empezar este tiempo de lectura de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por este nuevo amanecer. Gracias, Señor, por tu amor, tu compasión y la gracia, Señor, que nos das todos los días porque nos mantienes con vida. Señor, es un milagro y es una bendición poder respirar, poder ver y poder leer tu palabra, Señor. Tener hijos, tener familia, vivir, Señor, en este mundo, a pesar de la adversidad, Señor. Así es que eso, Señor, te lo damos gracias ahora. También queremos decirte, Señor, que hemos venido ahora a poner nuestros 5 sentidos en tu palabra. Queremos que tú nos hables a lo más profundo de nuestras vidas y nos transformes día a día, Señor. Gracias por la grande bendición, Señor, en Cristo Jesús. Habernos dado, Señor, a tu Hijo como Salvador personal. Y darnos, Señor, la vida eterna, el perdón de pecados, Señor, y hacernos hijos tuyos, porque somos tus hijos. Así es que, Señor, tu iglesia te pide, Señor, que nos ayudes con tu Santo Espíritu, nos ilumines en el entendimiento de lo que vamos a leer. Y que tu nombre sea exaltado, que toda la fama y la gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a leer capítulo 4 de Esdras, verso 6, año 529 al 520 antes de Cristo. Dice así la palabra del Señor. Acusaciones y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. El pueblo de Dios, Judá y Jerusalén, acusaciones, el enemigo. Seguimos, capítulo 4. Dice la carta de Rehum. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Matridates, Tabel y los demás compañeros suyos. Artajerjes, rey de Persia, vamos a poner aquí, rey de Persia, dice, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Semai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. Contra Jerusalén al rey Artajerjes. Entonces, Artajerjes es el rey de Jerusalén. Y dice, en la tal fecha, escribieron Rehum, canciller, y Semai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa. Esto es, los elamitas. Aquí están, todos estos son los elamitas. Y dice, y los demás pueblos que en grande y glorioso Atnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria, las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes, Jerusalén. Dice, tus siervos del otro lado del río te saludan, sea notorio al rey, que los judíos que subieron a ti, a nosotros, vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde. Aquí, ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Mire, en una restauración, siempre el enemigo va a estar. En una restauración, ya sea espiritual, de cualquier índole, siempre el enemigo va a meterse. Dice, ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere edificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas. Mire que la calumnia. Y el erario de los reyes les será menoscabado, siendo que nos mantienen del palacio. No nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres
Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Seguimos. Seguimos en el capítulo 4 de Esdras, verso 17, la respuesta del rey. Bien, estos describen al rey, el rey Artajerjes va a responder. Y dice, el rey envió esta respuesta, dice a Rehum, canciller de Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad del tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición. Esa ciudad reedificada hasta que... Ok, ya estamos otra vez. El internet no está muy buena, está un poquito fallando, así es que vamos a continuar. Vamos a continuar. A ver, aquí hay compartir transmisión, invita a crear transmisión, comparte el video para crear una audiencia, compartir transmisión, busca, vamos a ver, no hay. Ok, seguimos. Dice, hombres, que cese la obra, dice, y no sea esta ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en eso. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Verso 23. Se detiene la construcción del templo. Ahí viene el enemigo. Dice, entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar por poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Vamos a marcar esto, dice la casa de Dios. Sabemos que el tabernáculo, la casa de Dios es Jesús, porque Dios se encarna en un ser humano, en la persona de Jesús de Nazaret, que está en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Darío, rey de Persia. Bueno, aquí hay un comentario. Y vamos a leerlo. Dice, tan pronto como se diera la orden de cesar la construcción, se produce una sacudida en la estructura persa. Cuando Cambises muere cerca del monte Carmelo, posiblemente se haya suicidado. Un pariente lejano llamado Darío va en contra de Guamata y asume el control del imperio en el año 522 a.C. Darío se mueve rápidamente para hacer un esfuerzo y controlar su reino tan valiente y crea un código de leyes que deberán promulgarse en todo su imperio. No es pues de sorprender que bajo circunstancias que pronto ocurrirán, Darío sea receptivo a una petición del pueblo de Israel para que le permita continuar con la obra en el templo. El asunto surge cuando los profetas Ageo y Zacarías, vamos a marcar aquí, Ageo, Zacarías, desafían la orden anterior de Guamata. Entonces, continuamos con la lectura. Esdras capítulo 5 y empezamos el verso 1. Reinicio de la obra en el templo. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Profetas de Dios. Vamos a ver los profetas cuáles son. Profetas de Dios. Seguimos, verso 3.
Se cuestiona la autoridad. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros. Y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para reedificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Mas los ojos de Dios. Seguimos, verso 6, la carta a Darío. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío, enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío, toda paz, sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes. Y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa, y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelos saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron, provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Cautiverio. Fue Dios por causa de la provocación, del orgullo, la soberbia, la rebeldía. Dice, lo mismo sucede con nosotros. Cuando incurrimos al pecado, cuando nos lanzamos al pecado, Dios nos manda a cautiverio. Es paciente, pero nos manda a cautiverio. Babilonia, Caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el año primero, rey de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey de Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Rey de Ciro. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén, y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador, y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios, reedificada, el rey Ciro, la casa de Dios en su lugar. Entonces este Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica, y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén. Y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Capítulo 6 de Esdras. Hasta ahí entendemos. Recuerde que Nabucodonosor se rebeló contra Dios. O sea, él vio a Daniel, supo cómo Dios había interpretado la visión, todo, y aún así su soberbia dijo no quiso creer en Dios. 7 años vivió como animal, como a bestia, las uñas largas, el pelo largo, hasta que después de 7 años reconoce a Dios como su Dios. Nabucodonosor quedó en la nada. Se necesita ser tan bestia. Eso es lo que éramos. Yo hace muchos años atrás, antes de caer a los pies de Cristo, me habían hablado a mí de Dios. Sabía que existía Dios. Pero mi soberbia era, movía los hombros y me iba por el camino equivocado. ¿Qué me importa? Esa es soberbia. Y Nabucodonosor pagó, y nosotros también. Yo viví como animal, como una bestia, hasta que Cristo me rescató de las tinieblas. Vino y puso el cimiento de la casa de Dios, la cual está en... Bueno, eso ya leímos.
Y desde entonces hasta ahora se edifica. Ujú. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey, que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y no se envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Memoria del decreto de Ciro. Capítulo 6 empezamos, dice, entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros, allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, del palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios. Mira, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios. Ahora, una casa para ofrecer sacrificios. Ahora, ¿cuál es el tabernáculo de la casa de sacrificio? Un solo sacrificio, un solo cuerpo, un solo tabernáculo. Jesús. Y que sus padres fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia. Sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Seguimos, verso 6, el decreto de Darío. Ahora pues, Tagnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene el del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa, y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. Verso 13, Tatnai cumple. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Vamos a leer un comentario ahora. Dice, una vez más, Dios obra mediante un gobernador persa a fin de efectuar la restauración prometida. Un gobernador persa a fin de efectuar la restauración prometida. No babilónico, no babilónico, persa. La restauración prometida. El gobierno persa incluso provee fondos para la construcción del templo y los sacrificios que allí se harán. Esto suena a algo sumamente inusual, pero es coherente con la política persa de promover el politeísmo en todo el imperio. El decreto de Darío sugiere que él da la bienvenida a la buena voluntad de cualquier Dios, incluso a este Dios del cielo, el verdadero. Hasta ahí la lectura del día de hoy. Hemos terminado la lectura de hoy. Estamos atrasados en la lectura. Bien, hemos visto que Dios utiliza a un gobernador persa para finiquitar o realizar sus más fines propósitos. En este caso es la reedificación del templo. Pero encontramos también en esta lectura un enemigo, la oposición.
De la misma manera, cuando Cristo va a la cruz para poder redimir a la humanidad, siempre iba a estar el enemigo allí. Satanás, pero Satanás no va a vencer. Él no vence. Vence Dios. Jesús triunfa en la cruz, vence el pecado, vence a Satanás y la muerte. Pero es un proceso, siempre va a haber oposición. Siempre va a haber oposición. Nosotros debemos de orar. Así es que vamos a orar en este momento por la oposición del enemigo. Señor, te damos gracias por este tiempo de lectura, por tu palabra, Señor. Así es que queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a luchar de rodillas cuando venga la oposición para la restauración espiritual, para la restauración, Señor, de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en los corazones de muchas personas que no son hijos tuyos y que hablan a través de Satanás, son utilizados por el demonio para frustrar, para impedir tu voluntad, Señor. Por eso, Señor, venimos ante ti para pedirte, Señor, que seas tú obrando en nosotros para poder orar tu palabra, Señor, vivir tu palabra y clamar, humillarnos, Señor, luchar de rodillas para que tus más finos propósitos se cumplan, Señor, y nosotros someternos a tu voluntad. Eso te pedimos, Señor, después de esta lectura, donde tú nos has hablado, Señor. Así es que, Padre, ayúdanos a ponerla por obra. Ayúdame, Señor, a seguir tus mandamientos y amarte a ti. No me dejes, Señor, desviarme ni a izquierda ni a derecha. Ve mis caminos justos. Examina mi corazón, Señor. Y ayúdame a vivir, Señor, bajo tu gloria, bajo tu gracia, para poder dar resultados, Señor. El testimonio mío empiece a ver la gente del cambio y que la gente confíe en mí, Señor. Y yo llevar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos, hermanos, bendecidos. Nos despedimos y será hasta la próxima lectura. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo siempre os acompañe. Bendiciones en nuestro amado Salvador Jesucristo. No se olvide de compartir cada video. Chao, chao.